Queremos en principio darle las bienvenidas a todas y a todos. Gracias por estar una vez más en este webinar que está siendo organizado nuevamente por la campaña América como una zona de paz. Mi nombre es Gabriel Aguirre, yo soy organizador para América Latina de War Beyond War, un mundo más allá de la guerra. En este evento están participando distintas organizaciones que forman parte de la campaña América como una zona de paz, el Movimiento Evita, la Alianza Negra para la Paz, la diáspora en Argentina, múltiples organizaciones que en el transcurso de este evento iremos compartiendo los nombres de cada una de ellas y sus links para que puedan conocerlas y compartir e invitarlas a formar parte de esta red que estamos construyendo en América Latina. El día de hoy estamos teniendo un evento, justamente un webinar que tiene por nombre El Comando Sur, una amenaza a la paz regional. Recordarles que pueden presentarse en el chat con su nombre, apellido, desde donde nos están acompañando y por supuesto hacer las preguntas pertinentes que crean ustedes importantes. Hacer mención que en el mes de junio y julio el portaaviones George Washington de capacidad nuclear estuvo visitando 7 países en nuestra región, en nuestra América Latina, en el marco de algunos ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas locales de Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Brasil. Frente a esto, nosotros pensamos que la campaña América como una zona de paz es importante que se proponga desarrollar este evento, este webinar en principio para explicar qué es el Comando Sur, cuáles son sus objetivos y sus intereses en la región y también, por supuesto, hablar sobre los desafíos que enfrenta la paz regional. Para ello, el día de hoy vamos a estar acompañados de un grupo de conferencistas muy importantes, personalidades, activistas de nuestra región, nuestra América Latina, entre ellos Héctor Béjar, Gabriela Rivadeneira de Ecuador, Estela Caloni de Argentina y Jimmy Moreno. Para comenzar este webinar queremos empezar invitando, por supuesto, a el compañero Héctor Béjar. Él es exministro de Relaciones Exteriores del Perú, es escritor, sociólogo, artista plástico, abogado peruano, es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Héctor nos está acompañando desde Ginebra, para él son altas horas, casi la medianoche. Entonces agradecemos en principio la disposición y por supuesto por eso queremos dar la primera palabra, la primera intervención en este webinar. Héctor, bienvenido, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Hola, pues gracias por permitirme hablar en este espacio. Saludos a todas, a todos. Entremos al tema directamente. Pues estamos hablando de las relaciones militares de Estados Unidos con América Latina. Y en mi caso yo quisiera referirme a lista de información a nuestras amigas y amigos a las relaciones militares de los Estados Unidos con América. Eso ha tenido, en el caso peruano, una historia bastante compleja, porque recordemos que cuando existía la Unión Soviética y cuando había en el Perú una revolución militar en los años 70, el ejército peruano fue armado con un armamento en aquella época de última generación soviético. En otras palabras, las relaciones de las Fuerzas Armadas peruanas, especialmente el ejército y la Fuerza Aérea, no la Marina, que es un fenómeno aparte, el ejército y la Fuerza Aérea con la Unión Soviética fueron muy estrechas. Esto duró hasta la caída del gobierno militar y a partir del año 75 o incluso 80, la influencia de Estados Unidos fue retomada con el Perú y ha habido desde esos años hasta ahora, el 2024, una especie de reconversión del ejército peruano que cubre armamento. El armamento del ejército peruano ha sido renovado eh, y, por supuesto, las compras de armamento norteamericano se han reanudado, incluyendo también el armamento israelí. La policía peruana, las fuerzas represivas del Perú
ahora disponen de no solamente a la tecnología represiva israelí, porque Israel exporta tecnologías de vigilancia y represión, sino también eh, tecnología armada. Esa es la situación ahora. Y por supuesto, dentro de todo esto están dos hechos que son importantes de señalar. Uno, pues la presencia en el Perú, como en otros países, reiterada de una señora que dice ser generala, jefa del Comando Sur, y resulta que los países tienen un comando, cosa que no ha sido explicada a la ciudadanía, un comando que no está en el país. Eso es ya un hecho que merece una discusión aparte y una explicación que al Perú no se le ha dado hasta ahora. Y por otro lado, el año pasado y a comienzos de este año, el Congreso peruano, que es republicano y que tiene solamente eh, el 4% de aprobación ciudadana, ha autorizado la entrada de 2 veces de 1.000 oficiales norteamericanos armados con la misión, según han dicho las resoluciones del Congreso, de este Congreso repudiado por la ciudadanía, de instruir a los oficiales peruanos en las nuevas doctrinas de la OTAN. Y resulta que ahora tenemos gente instruyendo a militares peruanos con las doctrinas de la OTAN. Y cuando uno va a averiguar en Internet cuáles son las actuales doctrinas de la OTAN, que dicho sea de paso, como todos sabemos, acaba de tener una reunión en Washington, la estrategia contemporánea de la OTAN señala que los dos peligros fundamentales para Europa, porque la OTAN habla desde Europa, y se empieza a hablar también para América Latina, los dos peligros fundamentales se llaman China en primer lugar y Rusia en segundo lugar. Esto es sumamente peligroso, porque es evidente que hay una sorda, a veces y abierta, otras veces, estrategia de uncir a América Latina y también al Perú al carro de guerra de la OTAN. Esto es algo que debemos tomar muy en serio y mi posición personal es que deberíamos ver, reafirmar eh, el principio de que América Latina no debe ser uncida a ninguna guerra y América Latina debe ser y seguir y continuando siendo un territorio de paz desde el punto de vista internacional, aunque desgraciadamente no lo es siempre en términos nacionales. Algo final creo que es importante que tomemos en cuenta, y es que también debemos tener en cuenta que los Estados Unidos tiene problemas con América Latina. Los Estados Unidos son una potencia en decadencia, mayor, y eso se refleja también en su relación con el Perú, porque al Perú solamente puede ofrecerle salidas militares. Porque si uno va a examinar lo que está pasando con la economía del Perú, uno se dará cuenta de que el principal socio comercial importador de bienes peruanos se llama República Popular China. Y además, dicho sea de paso, está exactamente frente al Perú. Es decir, nosotros no tenemos frente a Europa ni a la OTAN, estamos frente a China. Y eso tiene consecuencias importantes porque China
no solamente es el primer socio comercial del Perú, sino empieza a ser el primer propietario del Perú. Las principales minas peruanas que producen cobre están en manos de empresas chinas. Las dos empresas que abastecen de energía Lima, está la tercera parte de la población peruana, en este momento son chinas. Y la presidenta, esta presidenta también tan repudiada como el Congreso, que se llama Diana Boluarte, acaba de estar en China, a pesar de las reiteradas advertencias de la generala jefe del Comando Sur, que han sido dichas explícitamente más de una vez, bien las advertencias de la propia embajadora norteamericana y de los organismos que en el Perú son voceros de los Estados Unidos. Es decir, que parece que la realidad económica tiene en ese momento mucho más peso para un país como el Perú que el peso militar de los Estados Unidos, que no tiene otra cosa que ofrecer, no puede ofrecer dinero ya, ni inversiones, como en el pasado, solamente puede ofrecer armas. Algo más y con eso termino. Esto no solamente involucra al Perú. Perú en este momento está en una posición, no solamente en este momento, digamos que históricamente está en una posición geopolítica que lo ubica como puente entre la gigantesca economía de Brasil y la gigantesca economía de China. En otras palabras, somos un sándwich, estamos en un sándwich, en la parte central del sándwich. Al este tenemos a Brasil con su enorme potencia de producción de soya y de otros artículos que China necesita y que pasarán sin duda por el territorio peruano vía el puerto más grande de la costa sur del Pacífico, que será inaugurado a fin de este año con la presencia del señor Xi Jinping. Entonces, en el cinturón, en el centro del cinturón que une comercial y económicamente a Brasil en el este del Perú y a China en el oeste, está el Perú. Está del Comando Sur, a pesar de la generala y a pesar de las advertencias de los Estados Unidos. Esto es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, pues con esto yo termino mi intervención y muchos saludos una vez más para nuestro moderador en Bogotá, ¿no es cierto? Y para los amigos que están en varios países de América Latina. Vale, muchísimas gracias a ti, Héctor, y nuevamente gracias por estar con nosotros a pesar de las altas horas que están en este momento en Europa. Y pues nada, gracias por las reflexiones que nos has integrado, que indudablemente nos permiten tener una noción y un contexto mucho más claro de la situación en el Perú. Queremos saludar, por supuesto, que también está presente aquí detrás de cámara, ayudando en la parte técnica y de coordinación de todo este webinar, el compañero Alejandro Rosconi del Movimiento Evita, que también está por allí conectado. Pues nada, para continuar nuestro evento, entonces quisiéramos invitar ahora a la compañera Estela Caloni. Ella es de Argentina, es periodista, escritora, especializada en política internacional, cuyos trabajos de investigación se centraron principalmente en las dictaduras militares latinoamericanas y en los procesos políticos relacionados con ello. Es colaboradora de la Red Voltaire, también es editora del Día Latinoamericano, corresponsal de América del Sur para la jornada, ambos periódicos de la Ciudad de México, y algunas de sus obras más importantes, Los Años del Lobo, La Operación Cóndor del 99, Pacto Criminal. En parte de sus investigaciones reúne todo sobre la operación conocida como la Operación Cóndor. Muchos de ustedes han sido estudiosos de ello. Y para nosotros es un gran placer y un gran honor y un privilegio poder contar con su presencia el día de hoy en este evento. Gracias por aceptar acompañarnos. Estela, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo están ustedes? En principio estuve escuchando
el compañero en su explicación sobre Perú. Bueno, quiero decirte que además de seguir la política de Estados Unidos desde hace muchísimos años hacia América Latina, yo viví precisamente al borde de lo que era el Comando Sur cuando estaba en Panamá, que su último acto final fue la invasión a Panamá en 1989, donde yo estuve, y que también he estudiado primero la cantidad de bases que tienen establecidas, y en esto sí me gustaría volver después a preguntar al compañero de Perú, que porque tienen bases en Perú, tienen muchas bases, y hay ciertas otras pequeñas que son consideradas bases, aunque no hay tropas, pero son de radares y que tienen en el complejo de la siembra de bases en la región, en nuestra región, tienen su papel que cumplir. Primero, porque son bases con radares, porque además van tomando posiciones y uno no se da cuenta. Dice, no, esta base está para ayuda humanitaria, la otra base está para problemas de la naturaleza, enfrentar los tornados, enfrentar las tormentas, los huracanes, los temblores y todo esto. Pero nosotros sí sabemos esto desde hace mucho tiempo. El haber convivido al borde del Comando Sur en la ciudad de Panamá, eh, y al haber estado en Centroamérica durante todas las guerras de liberación que se dieron, ya sea en Nicaragua, en El Salvador, bueno, en Guatemala especialmente, ahí Guatemala, Honduras, que donde tuvieron mucha presencia, el Comando Sur, por supuesto, había hasta un pequeño comandito sur en Honduras cuando se desplegaban las tropas, los mercenarios, contra la Nicaragua sandinista. Es decir, yo viví todo ese tiempo ahí, en esas guerras, y mi experiencia de la invasión fue, sin duda alguna, Panamá, porque vi cómo habían actuado eh, y era lo que habíamos previsto y ya lo habíamos advertido, pero hay una idea de que cada vez que hablamos del tema de Estados Unidos, y vos explicás lo que está pasando en Argentina ahora, es así muy fuerte. Cuando vos hablas te dicen que sos conspirativo, porque estás denunciando las conspiraciones que además son documentos a los que tenemos acceso desde hace mucho tiempo. Primero porque te trazan para una década, más o menos se adelantan una década y después van transformando en el camino, pero no puede haber más dirigentes políticos en América Latina que no entiendan que nosotros somos dependientes absolutamente de los Estados Unidos. Somos dependientes, no nos hemos independizado todavía, no estamos manejando nuestra propia soberanía y bueno, aquí el Alto Mando Sur se trasladó de Panamá. La gente no entendía, se trasladó porque no solo porque se había firmado un acuerdo Torrijos, Carter y toda esta situación, sino porque quedaba obsoleto en cuanto a que era el Comando Sur en Panamá era pasible de retaliación, es decir, de que cuando entraran guerras como la que hay, las invasiones coloniales en Medio Oriente, las que ha participado la OTAN y sigue participando, por ejemplo, si podían haber una respuesta, era más fácil que le cayeran sobre el Comando Sur en Panamá, que llegó a tener en su momento 20 bases, más la Escuela de las Américas, que es donde se entrenaban todos los militares nuestros. No todos salieron dictadores, también ha habido, como en el caso de Guatemala, dos oficiales jóvenes muy inteligentes, Tuxelí, y que se ocuparon, que se levantaron contra los propios militares, las dictaduras
de Centroamérica, pero ahí sí lo tenés esta experiencia del Comando Sur, lo tenés en tu propia piel, porque estás donde ellos estaban, cruzando una calle en Panamá, una calle que se llama la calle de los Mártires, porque de ahí salieron estudiantes asesinados por la zona del Canal de Panamá. Ellos solo hicieron, levantaron vuelo y estaban en Panamá. Eran 10 minutos, 5 minutos, levantar vuelo y entrar. Y les era facilísimo entrar en un país de 2 y pico millones de habitantes que nunca pudo tener un ejército suficientemente armado porque el propio Comando Sur se lo impedía. Así que son experiencias, creo que muy importantes para recordar, pero ahora tenemos que poner el ojo en los nuevos proyectos de Estados Unidos hacia América Latina. Y como es, hay un proyecto geoestratégico de recolonización de este continente. Y eso no nos tiene por qué asombrar, porque en medio de lo que está sucediendo en el mundo entero, en medio de esta aparición de China, una gran potencia enorme como es China, como es Rusia, bueno, en medio de toda esa situación que estamos viviendo en estos días y lo que está pasando en Palestina y lo que está pasando con Israel, que es terrible, porque de alguna manera ahí no solo están cometiendo un genocidio, sino que además del genocidio, y esto hay que decirlo, están haciendo una experiencia que es vital para nosotros. Vital porque es de muerte, porque esta experiencia es la total impunidad con que se sigue matando todos los días a una población inerme porque no podés comparar nunca lo que podría ser Hamas o las organizaciones, las organizaciones que nacieron debidamente porque era en defensa del poquísimo territorio palestino que les queda. Entonces, bueno, mientras eso está sucediendo allí, aquí tenemos una expansión extraordinaria del Comando Sur. Pero ¿por qué también? Fíjate que con el tema de que ya se fueron de Panamá, están con mucha más seguridad en su nueva sede en Estados Unidos, y bueno, empezó este nuevo avance, pero acompañando al mismo proyecto de recolonización. Es decir, que ellos necesitan todos nuestros recursos, somos países en América Latina riquísimos en todos los recursos que se necesiten, estamos viendo la batalla del litio y todas estas situaciones nuevas, y en esto yo sí quisiera marcar incluso las diferencias entre los acuerdos que hace China en los países en que China está, que no es para establecer colonias, porque a ver si me dicen qué colonia china hay en el mundo. Yo te puedo decir qué colonias de Estados Unidos, de Gran Bretaña y demás están en manos de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos un Comando Sur que va apareciendo, pero junto con esta especie de proyecto geoestratégico de recolonización, que trata de hacer esa especie de golpes suaves, que en América Latina son muy imposibles, pero porque llevamos 500 años de resistencia al colonialismo español y 2 siglos de resistencia en América Latina, porque las dictaduras que nos han impuesto con entrenamientos previos en el Comando Sur de Estados Unidos, a donde están incorporadas todas las doctrinas contrainsurgentes de los franceses, de todo lo que hicieron los belgas, todo eso está incorporado en el Comando Sur, está totalmente incorporado. Y es esa la educación para la muerte, es decir, las fuerzas de despliegue rápido, que son los que ha instalado Estados Unidos en estos últimos tiempos en varios de nuestros países. Las fuerzas de son la nueva experiencia militar que ellos hacen. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar estas fuerzas militares de Estados Unidos o fuerzas armadas dependientes del Comando Sur de Estados Unidos en el lugar preciso donde va a haber conflictos, como los hay ahora por la deuda externa, por todos los conflictos que nosotros estamos viviendo en este momento en América Latina, y porque hay resistencia a este proyecto, porque vivimos ya la experiencia de lo que fue el neoliberalismo, todo lo que llevó a esta unidad
que durante la primera década de este siglo fue la integración esta de América Latina, habiendo llegado a su más alta expresión con la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, la CELAC, donde estaban todos los países a pesar de sus diferencias. Bueno, todo esto está siendo anulado ahora, por supuesto, o intentando anular todo lo que nosotros estamos logrando. Pero mientras esto sucede, se instalan democracias en el continente, pero son democracias con una injerencia extranjera extraordinaria, cada vez más avanzadas, porque el proyecto que se creó dentro del propio Comando Sur a fines de los años 90 sobre América Latina, ese proyecto era que si ellos manejaban la justicia en América Latina, si ellos manejaban los medios de comunicación en América Latina y si ellos controlaban o por lo menos tenían mucha fuerza en los parlamentos, ya no necesitaban la presencia militar inmediata, pero sí después para seguir cuidando que todo lo que ellos están haciendo en América Latina sea respaldado por fuerzas militares. Quiero contarte rápidamente lo que nos ha pasado acá en la Argentina, porque nos ha pasado en enero de este año, el 6 de enero de este año, el nuevo presidente, que es sostenido, financiado y asesorado y creado por Israel y Estados Unidos en su conjunto, y Gran Bretaña en el sur también, este trío, el 6 de enero, este presidente viajó de urgencia a la Antártida, firmó un acuerdo. Los medios acá han sacado muy poquito, no se han puesto a investigar. A veces se banaliza mucho la información que no es la que de los grandes medios que están totalmente manejados y entregados, sino la otra información está diciendo que lo que él firmó ahí es un acuerdo para, para medir los daños ambientales de no sé qué, bases en la Antártida. Es decir, en este momento Estados Unidos, Israel está con las empresas petroleras en las Malvinas y Estados Unidos ya ha puesto, se tomó una base logística argentina, de la que ya el Comando Sur fue inaugurada la señora Laura Richardson, como casi hablado, y es que los tenemos instalados ya aquí. Ya nosotros tenemos casi la Patagonia, que de cualquier momento dan un zarpazo y se quedan con un territorio deshabitado y riquísimo en recursos naturales. Esto para explicarte. También están en la triple frontera, Paraguay, Brasil. O sea que Paraguay es un país ocupado. Directamente están las tropas de Estados Unidos que van, que vienen desde hace bastante tiempo, desde el 2005-2006. Entonces, si contamos todo lo que hay en bases aquí, Perú tiene bases, Perú tiene un puerto donde van sobre el Pacífico, porque ahora es el Pacífico, con el tema de China es el Pacífico un centro de atención en estos momentos y un centro de tensión. Por eso tienen las bases en Chile, por eso tienen un puerto donde llegan los barcos y se abastecen los buques. En este momento vino acá un portaaviones, lo que nunca había sucedido, se fue a las Malvinas, se hacen maniobras militares. Digo, son violaciones de todas las constituciones nacionales de todos nuestros países. Entonces, esa es una situación que tenemos que verla. ¿Y qué papel está jugando bases? En Perú, yo me acuerdo que había puesto para cuidar una zona con el tema del narcotráfico. En Colombia, cuántas bases pusieron en Colombia que están a veces dentro de las propias bases militares, pero ellos se quedan en el centro de todo eso y tienen sus tropas y todo allí. Las bases que han puesto en Panamá a partir de la invasión de 1989, que terminaron con un ejército nacionalista que defendía su derecho a recuperar el canal de Panamá y todo esto, ahora tiene bases en la frontera con Colombia, tiene bases sobre el Atlántico, tienen bases sobre el Pacífico. Entonces, si queda un poco más esta cosa, y si no hacemos nada,
nos van a ocupar definitivamente y ya no es solamente un proceso de liberación de las dictaduras militares que nos impusieron y nos quitaron, nos castraron la independencia a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Las independencias fueron el único país independizado y que está sufriendo las consecuencias de los casi 65 años de bloqueos y terrorismo permanente es Cuba, el único país que tiene una revolución ahí, que está independiente, que es chiquitita la isla de Cuba, pero nosotros sabemos que así es la historia. Entonces, empecemos porque ahora sí tenemos que buscar a fondo la verdad y tenemos que dedicarnos a ver los documentos porque ya te están anunciando qué van a hacer para este periodo histórico. Ya te habían dicho eso de la justicia, han infiltrado casi todas las estructuras judiciales, las estructuras de las juntas electorales, más los medios, y que crearon las nuevas derechas, con estos empresarios ricos juntando a viejos partidos tradicionales, estas nuevas derechas vienen desde la oligarquía, pero ya no son las derechas oligárquicas de antaño, inclusive ya están creadas por medio de las fundaciones de Estados Unidos, que es otro tema que no se toca, y es tan grave como la presencia de una base, porque por la USAID, que antes era, bueno, la USAID, ya voy a terminar, simplemente redondear el principio de la idea de lo que estamos afrontando nosotros aquí en América Latina, que tenemos que ponerlo al desnudo, nos cueste lo que nos cueste. Fíjate que, por ejemplo, nosotros aquí que con el tema de Irán, tratan de meter que tenían toda una influencia los iraníes ahí, que hicieron atentados acá que nunca se comprobó, porque los están metiendo en su política internacional y están chocando con China, por supuesto, porque China por último estaba inaugurando la ruta de la seda y yo quisiera que vieran los contratos. Yo los vi en Bolivia, los contratos que había. Los contratos te dejan a vos la libertad de lo que vos vas a pagar por lo que están construyendo una fábrica, por ejemplo, para el tema del litio, etcétera, etcétera. Entonces, hay que desmenuzar todo esto y no lo vamos a hacer solo en un programa porque son muchos los elementos que en este momento se están jugando. Por esas fundaciones entra el dinero, para esas derechas, para alimentar a la justicia, para comprar jueces, para corromper, pero millones de dólares están caminando ahora por toda América Latina para que entreguemos a América Latina sin mover nada, sin necesidad de hacer un protocolo de defensa ni nada. Si yo te dijera que aquí ya desde abril de 2017, por un acuerdo con Netanyahu, el primer ministro israelí que está siendo tan protestado tanto el pueblo de Israel, incluso contra él, se firmó un acuerdo que todo lo que es ciberseguridad está en manos de ellos. Todo lo que es este acuerdo no se levantó nunca. Así que tenemos incluso acuerdos firmados que son una montaña de peligro para toda nuestra región. Con Yo permiso, diría esto compañera y Estela, gracias. un minuto. Muchísimas Sí, gracias. sí, sí. No, Vale, no, yo maravilloso. ya Muchísimas lo, gracias por la exposición que nos has presentado, que indudablemente nos permite también tener un mapeo y una orientación general sobre cuál es la presencia del Comando Sur y sus actividades en Argentina bueno, y la importancia que exactamente. tiene Argentina en el contexto regional de América. Y bueno, como este webinar es organizado por la campaña América como una zona de paz, justamente tiene total pertinencia. Saludamos, por supuesto, a la compañera Claudia O'Brien también, que está conectada, de la Alianza Negra para la Paz y varios activistas y organizadores, miembros de organizaciones y movimientos sociales que integran esta campaña. Hemos visto varios comentarios de compañeros de Puerto Rico y de varias naciones de nuestro continente que se han estado conectando y articulando en este esfuerzo. Y bueno, queremos dar entonces continuidad a nuestro evento, dando la bienvenida a la compañera Gabriela Rivadeneira de Ecuador. Sí, Recordar que sí, Gabriela entre el 2013 y 2021 se desempeñó
como presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, ha ocupado además los cargos de gobernadora de Imbabura, viceprefecta provincial, vicealcaldesa de Otavalo, concejala cantonal y bueno, actualmente ella es directora de IDEAL. Así que, Gabriela, es un placer y un gusto para nosotros tenerte con nosotros. Gracias por aceptar participar en este evento. Bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartir estos debates que tienen que ser más allá de debates de la coyuntura, de contar qué está pasando, de realmente visibilizar que hay una injerencia directa en acciones para la paz. Y por eso es que quiero agradecerles esta invitación y por eso me encanta estar con Héctor, con Jimmy, con mi querida Estela, la cual queremos, mi generación creció con la palabra de Estela, crece, se sigue alimentando con tu palabra, así que verte y compartir este espacio, Estela particularmente, pues es un honor y me motiva muchísimo. Gracias a todas y todos por conectarse. Gracias también a Alejandro Roscón, y me había dicho hace poco que estuvimos en Honduras, justamente que había este evento, y pues no quería perder porque me parece importante ver cómo en la historia reciente ha habido un cambio de la injerencia militar norteamericana, de la injerencia del Comando Sur, y sin duda alguna esto ha afectado no solamente nuestros propios modelos de desarrollo, nuestras soberanías, la paz, sino además la democracia. Considerando además que vivimos todavía en nuestros países la democracia liberal burguesa representada a través de los procesos de representación, aún eso está siendo atacada por esta injerencia. Y yo quisiera hacer referencia a eso, digamos, con muchas ganas de escuchar a Jim y a Héctor también por las experiencias locales propias desde el caso ecuatoriano, que no es aislado, es decir, siempre, desde hace poco más de 200 años, la aplicación de la doctrina Monroe, todos estos formatos han sido aplicados de manera no selectiva, sino colectiva en Centro y Suramérica. Y me parece que identificar esto también en dos momentos fundamentales. ¿Cómo termina el siglo XX? ¿Cómo arranca el siglo XXI en relación justamente a estas dependencias? Y es que el siglo XX termina justamente con una profundización neoliberal, un endeudamiento brutal de nuestros países, una deuda externa impagable. Pues Estela lo sabe, las compañeras y compañeros argentinos son el país que más ha sufrido la cadena y la dictadura financiera de la deuda externa. Yo, para aclarar esto de la dictadura, siempre digo en análisis político que yo quisiera plantear en la reflexión a través de tres momentos de dictadura. La dictadura militar de los 70 y de los 80, la dictadura financiera de los 90 del Fondo Monetario Internacional y lo que hoy en pleno siglo XXI significa la dictadura de la guerra judicial. ¿Por qué ponemos en el ámbito de las tres dictaduras, siendo componentes y factores muy diferentes? Es porque las tres aniquilan la posibilidad de desarrollo de nuestros pueblos, alteran las democracias y por ende alteran los procesos de paz. Y en ese sentido, ese final de siglo XX nos demostró entonces justamente que la crisis no estaba relacionada a una crisis financiera, sino era una crisis multidimensional que tenía que ser topada desde esa multidimensionalidad de la crisis con la que cerramos el siglo XX. Una crisis comandada justamente no solamente por el empobrecimiento, la ampliación de la brecha de desigualdad en el continente más desigual del planeta, sino que además una permanencia, injerencia directa en la política nacional del gobierno de los Estados Unidos a través de las políticas del Departamento de Estado, implementado a través de las embajadas y de la permanencia del Comando Sur. Ayudado mucho porque en los 90 además se fortalece el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero también el ONGismo. Y eso realmente, esa lógica ONGista en nuestro continente, cómo afectó realmente para que nuestros pueblos puedan generar procesos alternativos que solo los empezamos a ver, obviamente, a inicios del siglo XXI, cuando cambian los paradigmas de desarrollo producto de un cambio de tendencia política regional. Entonces, obviamente, con ese ejemplo maravilloso, pero castigado por los Estados Unidos, como ha sido Cuba y el bloqueo irracional e ilegítimo que ha mantenido ya durante 70 años, sigue entonces a inicios del siglo XXI con una lógica de la presencia de Hugo Chávez, que además de manera muy estratégica plantea en la región una recomposición de los organismos de integración regional para ponernos como bloque a nivel de la geopolítica, considerarnos un bloque potente, capaz
de transformar las realidades de nuestros pueblos a través de los consensos políticos de lo que fue la primera década del siglo XXI. Entonces, tener a Chávez, a Lula, a Néstor, Cristina, Correa, a Evo, Mujica, etcétera, generó una tendencia que no solamente permitió que nuestros propios gobiernos a nivel nacional puedan tomar determinaciones fundamentales, sino que esas estén cobijadas por estas políticas y estos acuerdos políticos regionales. De la salida de la pobreza, pero ¿a través de qué? Primero, de renegociación de contratos petroleros, renegociación de deuda externa, de justamente poner políticas soberanas de nacionalización de recursos naturales, es decir, afectando lo que hasta ese momento en nuestra historia era la aplicación perfecta de la doctrina Monroe y también de la doctrina de seguridad nacional. En este caso particular de Ecuador, nosotros tuvimos una característica muy importante. En el 2007, cuando llega Rafael Correa Delgado a la presidencia ecuatoriana, plantea de manera inmediata, él gana, además, no solo con la propuesta de una asamblea constituyente, que fue fantástica, sino que además la salida de la base norteamericana militar de Manta. Nosotros en Ecuador teníamos una sola base militar reconocida formalmente, que era la base militar de Manta, que había sido puesta estratégicamente en uno de los puertos ecuatorianos para supuesto control de narcotráfico, ¿no? Y como esto también permitió una articulación territorial y injerencia directa en las políticas de seguridad del Estado ecuatoriano. Resulta entonces que en el 2007 vence el acuerdo y el convenio sobre la base militar y Correa decide no renovar. Ahí recordaremos tal vez, no sé Estela si lo recuerdas, alguna frase que Correa dijo en una entrevista en Estados Unidos cuando le decían, pero ¿por qué no va a renovar el convenio para mantener la base militar de Manta? Y Rafael les contesta, le dice, bueno, yo ratifico el convenio de la base militar de Manta si ustedes me permiten poner una base militar ecuatoriana en Miami. Hagamos un trato. Entonces, esa era, digamos, la concepción fundamental de una defensa no solo simbólica, sino de lo que significaba un grado de la búsqueda de una independencia política del gran hegemón continental. Y es así entonces como no se renueva la base de Manta entonces sale del Ecuador y de manera inmediata en el año 2008 la Constitución de la República del Ecuador pone un candado de prohibición específica de presencia militar extranjera en territorio ecuatoriano, lo cual se cumplió a rajatabla. Eso fue con algunos componentes extra. En el 2007, inmediatamente después de reorganizar la toma de gobierno, Rafael Correa expulsa del Ecuador al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la USAID y a las agencias de cooperación norteamericanas. Y eso causó ya las primeras tensiones diplomáticas dentro de los dos estados. Pero no es que los expulsa por una cuestión dogmática ortodoxa, no. Dice, a ver, estamos en un país soberano, por lo tanto, todas las agencias que alteren nuestra soberanía no tienen nada que hacer en el Ecuador. Sin embargo, vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de importación, de exportación, entre iguales, etcétera. Entonces, claro, eran componentes que permitían balancear, digamos, una mirada del país y del desarrollo país que teníamos. En el 2011, Wikileaks, que además vale la pena celebrar la libertad de Julian Assange, que todas y todos lo celebramos, lo aplaudimos y que militamos en esa tarea mundial de pedir su libertad. Es Wikileaks que saca unos cables en el año 2011, donde la embajadora norteamericana de ese entonces pasa un reporte al gobierno de los Estados Unidos diciendo que justamente los militares, policía y el gobierno nacional estaban llenos de corrupción. Ese cable se abre público. Rafael Correa dice, a ver, aquí no vamos a permitir la opinión pública de nadie, peor desconociendo procesos nacionales, y se realiza la declaratoria de persona non grata a la embajadora de ese momento y se la expulsa del Ecuador. Cuento estos como hitos de tensiones políticas porque me parece importante señalar que no solamente acciones nacionales, además que fueron ancladas a una profunda recuperación de recursos naturales de lo que fue ese periodo en el Ecuador, sino además del modelo integrador a través de la UNASUR. Y la UNASUR tuvo un factor importantísimo, que es una culpa, porque creo que ninguno de nosotros pudimos socializar en su debido tiempo la importancia que tenía la UNASUR para la integración, más allá de cómo nos tacharon un foro político. Era un acuerdo de políticas públicas donde estaba el Consejo de Seguridad de la UNASUR. Y el Consejo de Seguridad de la UNASUR, instalado desde Brasilia, había planteado nada más y nada menos
promover la Escuela de Nuestra América como un contrapeso a la Escuela de las Américas y hacer que los países parte de la UNASUR mandemos nuestras fuerzas policiales y militares ya no a formar en la Escuela de las Américas, sino a formar en la Escuela de Nuestra América, que marcaba una nueva doctrina de seguridad basada justamente en esas políticas de seguridad, de las nuevas políticas de seguridad y soberanía territorial. Entonces, claro, si es que afectamos la Escuela de las Américas, que además todas y todos que hemos seguido de cerca esto, sabemos que la Escuela de las Américas es el mayor promotor de la red mundial de inteligencia del Estado a través de las cúpulas militares. Entonces, estábamos afectando la esencia misma del sistema de seguridad norteamericano. Voy con esto porque las acciones nacionales implementadas por todos nuestros países en la primera década del siglo, más las acciones colectivas, afectaron intereses, por supuesto, por supuesto. Si a eso nos sumemos el análisis económico y lo que juegan las economías crecientes frente a este modelo geoeconómico, ya causábamos entonces un estrago del bloque del sur frente a la política hegemónica y de injerencia principalmente militar en nuestro territorio. Y eso iba a traer represalias. Fueron represalias y es represalia la guerra judicial, que es la dictadura de este siglo con la que se proscribe y se aniquila no personas, sino lo que significan esas personas en los proyectos políticos de izquierda y alternativos en la región. Pero entonces regresan, y en Ecuador regresaron de la manera más absurda. Jimmy, tú que estás anclado justamente a los procesos de Colombia, pasó un tema clave en enero del 2018. En enero del 2018 se produce justamente el asesinato de parte de un equipo de uno de los diarios nacionales, El Comercio, en Frontera Norte, por parte justamente de una parte, no, ay, se me fue el nombre, bueno. Se produce entonces un altercado que promueve ya una primera ruptura diplomática entre Colombia y Ecuador. ¿Qué resulta esto? ¿O qué? Por eso es que yo coincido tal vez en esta idea de ser conspiradores a tiempo completo, de que esto fue totalmente armado. Ese hecho permitió que Lenín Moreno, el entonces presidente del Ecuador, que llegó por el proyecto de izquierda y se dio un viraje de traición brutal que todas y todos lo conocemos, que convocaron de manera inmediata al Comando Sur para la resolución del conflicto de frontera Ecuador-Colombia. Y es desde enero del 2018, aún con la prohibición constitucional que no ha sido modificada, sigue vigente, regresa entonces el Comando Sur a operar desde Palacio Nacional, desde Carondelet. Desde ahí se empieza a generar entonces una serie de articulaciones de militares norteamericanos en territorio ecuatoriano que terminan en junio del 2019 con la visita del aquel entonces Mike Pence, que recorrió todos nuestros países en una gira regional, planteando a Lenín Moreno en una reunión 5 puntos de acuerdo. Primero, que Ecuador entre al grupo de Venezuelans Meeting, que era justamente estos gobiernos que rechazaban la presencia del presidente venezolano y del modelo venezolano, es decir, ahondar a la campaña de deslegitimación de un gobierno legítimamente electo y en ejercicio de funciones como es el venezolano. El regreso del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, además con un crédito inicial de $3 millones para compra de armamentística, porque todo queda en el mismo círculo, para compra de armamentística. La entrega de Julian Assange, recordemos lo que fue justamente esa fotografía dolorosísima de además un país, un presidente que permitió que policía extranjera entre a una sede diplomática a sacar no solo un asilado, sino a un ciudadano ecuatoriano, porque Julian Assange tenía ciudadanía ecuatoriana en el momento de su secuestro. Y todo eso anclado también al tema del retorno de la cooperación militar. En ese momento, de manera inmediata a la reunión con Mike Pence, el ministro de Defensa de aquel entonces declara a las Islas Galápagos como portaaviones natural. Las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad, funciona desde junio del 2019 como un portaaviones natural para vuelos militares norteamericanos desde las islas para control supuestamente del tema de narcotráfico en el Pacífico. Como vemos, todo esto por sobre la Constitución.
Entonces, no es casual que hoy Daniel Noboa, el presidente que le tocó al país en este momento, un presidente de cartón, un niño caprichoso, el hijo de la persona más rica del país, el mayor deudor del fisco, bueno, hace pocos días, anunciar en una entrevista que le hicieran justamente de New Yorker que su equipo de seguridad está conformado por miembros de especializados de seguridad especializada ecuatoriana, pero además un agente de la CIA y un agente del Mossad. Digo esto y señalo porque nada es aislado y toda la política que se está ejecutando en este preciso momento dentro de nuestros países y esta reconfiguración viene anclada justamente entre la CIA, el Mossad y lo que tiene que ver con la militarización de zonas estratégicas de recursos naturales en nuestros territorios. Pero sorprendámonos, la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, creada en el 2022 por Biden, es el que está en este preciso momento haciendo en Ecuador asesoría y financiamiento en temas de inseguridad, criminalidad y migración. Casi 100 millones de dólares en inversión del Comando Sur para el Ecuador. Puesto esto en contexto, vemos entonces cómo definitivamente una propuesta de avanzada al socialismo, al humanismo, al buen vivir, como podamos y queramos denominar estos procesos alternativos en la región, marcan propuestas realmente transformadoras y como estas en un sistema aún vigente y agresivo como el que estamos viviendo desde el capitalismo, pues significan justamente una amenaza y tienen una respuesta totalmente violenta de recomposición, ahora ultraderechista. Y en ese sentido, el Ecuador es justamente una parte fundamental en la envasada de algo que yo quiero dejar para el debate posterior, porque esto vamos a estarlo debatiendo mucho tiempo aún, que es la avanzada del crimen organizado y del narcotráfico en cada uno de nuestros territorios en la parte sur del continente, que va a ser la nueva arma utilizada por los Estados Unidos para volver a aplicar con más rudeza la doctrina de seguridad nacional. Por eso es que tenemos un Bukele en la región, porque ese ejemplo es el que justamente permite la aplicación de esa doctrina de seguridad nacional y una militarización anclado con el pretexto de la avanzada del crimen organizado y el narcotráfico. Pero además, en esas zonas donde más avanzan está la presencia de la DEA. Todo está íntima y directamente conectado. Cierro diciendo entonces, compañeras y compañeros, que donde hay la aplicación de la doctrina Monroe, la doctrina de seguridad nacional, los procesos de militarización, una guerra judicial vigente y el control territorial, es imposible generar paz. Y por eso es que también siempre, y estamos debatiendo mucho, que sumarnos a la propuesta política de la paz total que se está llevando como un gran debate en Colombia, es realmente observar que hay alternativas para la construcción de la paz, pero desde la soberanía y desde la claridad de saber que nada es aislado y que todo está íntimamente conectado y que todavía somos presa de esta arremetida feroz, porque justamente estamos viviendo todavía en el continente del gran hegemón y en una resistencia de nuestros pueblos que luchan por medidas alternativas porque luchamos por la vida. Y esta es una causa de la vida. La paz es una causa de la vida. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros, por este espacio. Les abrazo profundamente y qué rico tener la experiencia, la información y lo que está pasando en algunos de los países de la región. Muchas gracias por permitirme el uso de la palabra. Muchísimas gracias a ti, Gabriela. Muy poderosa la intervención, además que nos permite tener un mejor contexto de cuál ha sido la evolución de los procesos distintos de militarización, no solamente en la región, sino también con particular atención en Ecuador. Así que agradecemos profundamente tu intervención porque es bastante esclarecedora, nos permite conectar una línea del tiempo y saber cómo hemos llegado hoy a tener en el Ecuador un gobierno totalmente servil y rendido a los intereses del imperialismo estadounidense y sobre todo contribuyendo de manera significativa a la militarización en nuestra región con la ampliación de nuevas bases militares por parte de Estados Unidos y la presencia del Comando Sur, que es el tema precisamente que hoy estamos abordando. Entonces, muchísimas gracias por tu presentación. Y bueno, queremos ahora pasar y darle intervención al compañero Jimmy Moreno de Colombia. Jimmy es líder social, ambiental y defensor de los derechos humanos. Actualmente es vocero del Congreso de los Pueblos, de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. También ha sido parte de los procesos
de las movilizaciones agrarias del año 2013 y 2014, de la MINA en el año 2016, y estuvo en el proceso del paro nacional en el año 2019 aquí en Colombia. También en el año 2021 desde el Comité Nacional del Paro y promoviendo el espacio de la Asamblea Nacional Popular. Jimmy, hermano, es un placer y un gusto grato tenerte con nosotros acá. Entonces, bienvenido, Jimmy. Gracias, Gabriel. Un saludo fraterno. Eh, Igualmente Alejandro, que nos apoya pues este espacio. Saludar a las panelistas que nos acompañan, a Héctor, a Estela, a Gabriela y a todos quienes están en este momento conectados, conectadas en este importante espacio que nos debe ayudar, pues además del debate, pues mirar un qué hacer, ¿cierto? Porque en últimas, más allá de las lecturas como pueblos, como organizaciones, pues también tenemos un deber histórico en el marco de ver cómo juntamos acciones para poder avanzar en nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos de territorio y en esa gran nación nuestra americana. Entonces, pues desde el Congreso de los Pueblos reciban un saludo fraterno, un saludo de mucho poder popular y un saludo de resistencia, que es lo que venimos haciendo históricamente alrededor también de estos procesos de injerencia de los Estados Unidos. Bueno, primero que todo, pues una mirada así rápida en el marco como el contexto mundial, ¿cierto? Para poder aterrizar un poco a nuestra América y el papel pues que en últimas juega Colombia, ¿cierto? Y que ha jugado históricamente como punta de lanza del imperialismo de los Estados Unidos en nuestros territorios. Obviamente, digamos a nivel mundial, hay una disputa muy fuerte, ¿cierto? Que se expresa sobre todo en el tema de lo económico y en la guerra, y es en el marco pues, de esa disputa por la geopolítica y la hegemonía mundial. Y sabemos, y como se ha venido planteando aquí anteriormente, pues Estados Unidos viene perdiendo ese hegemonismo y China y Rusia pues vienen ganando un escenario mundial, ¿cierto? Que inclusive, pues como lo decían en varias intervenciones, ya se siente también en los países de nuestra América. Y evidentemente pues avanzamos hacia un mundo multipolar, ¿cierto? Como característica de esta disputa, pero que evidentemente ese multipolarismo no se marca en construir un sistema distinto al capitalismo, ¿cierto? Sino por el contrario, es la misma consolidación de ese proceso que evidentemente pues se enfoca en todo el extractivismo y hoy que está de moda pues todo este tema de la transición energética, pues una de las principales disputas que se están dando en los territorios es por el control, ¿cierto? De esos recursos para la transición. Inclusive eso es mantener aún pues el control de recursos naturales como el petróleo, como el carbón, gas y otros, pero que en últimas pues buscan es la mercantilización de la naturaleza, ¿cierto? Y a cambio pues nos promueven ahí todo este tema de mercado verde, de los bonos de carbón, y en últimas pues no se transforma. Y creo que ahí pues hay que echar una mirada porque nuestros pueblos, nuestros proyectos de vida, sí están hablando de alternativas. Y esas alternativas necesitamos explorarlas para construir ese otro mundo, esa otra nuestra América marcada desde el poder popular, la soberanía, la autonomía, el respeto a nuestros pueblos. Y en ese sentido, pues obviamente, eh, esa disputa que hay en el mundo, pues está tomando la salida de una guerra, ¿cierto?, de grandes envergaduras, donde hoy, pues por ejemplo, el genocidio que se viene haciendo al pueblo palestino es un punto también de tensión que se da a nivel mundial. Y pues obviamente desde acá expresamos toda nuestra solidaridad con esa lucha del pueblo palestino y que es también nuestra lucha y que necesitamos arroparla, acompañarla y mirar pues cómo nos solidarizamos aún más ante ese genocidio, ante esa barbarie, pues que pone en evidencia la crisis, no solo del capitalismo, sino la crisis de esa institucionalidad internacional, ¿cierto? Y obviamente, pues Estados Unidos juega ahí un papel clave, es aún el país que mayor armamento pone en el mundo, mayores inversiones para la guerra, está moviendo bases militares no solo en nuestra América, sino también en Europa, como punto de clave para frenar el avance de Rusia. Y por otro lado, pues hay una disputa que se da en el Pacífico, ¿cierto? Por un lado, el Indo-Pacífico, de que este año, a inicio de años, Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos están promoviendo el proyecto que llaman AUKUS, donde están desplazando submarinos nucleares para disputarle a China el Pacífico, ¿cierto? Y por este lado, pues vemos cómo se empieza a mover el Comando Sur, sí, también en una perspectiva
no solo el control del Pacífico, sino el control de nuestra América, porque al perder la hegemonía hacia la otra parte del mundo, pues nuevamente viene el interés de lo que han llamado, entre comillas, el patio trasero de los Estados Unidos. Y es lo que decía la compañera Estela de un proceso de recolonización, ¿cierto? Que se fundamenta en esta doctrina Monroe, que obviamente pues ha dejado es muerte, ha dejado despojo, todo un proceso de aniquilamiento de nuestros pueblos en todo el territorio de los distintos países de nuestra América. Y obviamente las movidas que da el Comando Sur, pues responden también a esa lógica de esa geopolítica mundial, ¿cierto? Entonces, como están en juego los recursos, el control de la geopolítica, los territorios y el mismo control del poder, pues evidentemente Estados Unidos empieza a mirar nuevamente, por ejemplo, el triángulo del litio, ¿cierto? Entre Argentina, Perú, Bolivia, por eso nuevamente se genera ese intento de golpe en Bolivia, ¿cierto? Y que eso hoy en el mundo pues está jugando un papel muy importante en el marco de las tecnologías, de las guerras de los chips y demás que se está dando también entre China en su territorio. Y evidentemente pues también está todo este tema del interés que siempre ha tenido Estados Unidos por el Amazonas, por todo este tema de la biodiversidad, inclusive de toda la cuenca del Orinoco, de los llanos orientales, por ejemplo, en Colombia, y donde allí se conserva más del 30% del agua del mundo, ¿cierto? Pero también un territorio de una riqueza y una biodiversidad muy importante, donde aún hay procesos y pueblos originarios en resistencia, ¿sí? Por otro lado, está todo este conflicto de Guyana, que por acá se mencionó, ¿cierto? Guyana-Venezuela, por el Esequibo, ¿cierto? Donde sabemos, pues está una de las reservas de petróleo, de gas, de oro más grandes que hay en este momento en el mundo, y en el marco de una crisis de esos pozos petroleros y lo que está generando las guerras, pues obviamente Estados Unidos tiende otra vez a tensionar estos territorios para ver cómo puede controlar esas reservas que están en esos territorios donde hay gobiernos que no le copian o que no son afín a su ideología. Y allí juega pues no solo el Esequibo, sino lo que llama toda esa franja del Orinoco, donde hay una riqueza de oro, de gas, de tierras raras, de coltán, ¿cierto? Que evidentemente hoy se ponen a la palestra entre las minerales estratégicos para el desarrollo de esta economía mundial. Y obviamente, pues a eso se suma que en este momento podemos hablar de que en bases militares hay más de 70 bases militares en nuestra América, de Estados Unidos. Para el caso de Colombia, pues tenemos 9, 10 bases militares. Una de las más estratégicas es la de Palenquero, ¿cierto? Que es un centro de operaciones de lo que llaman, entre comillas, la política antinarcóticos. Y otra de las bases claves que tiene es en Honduras, ¿cierto? La base de Sotocano, que es un centro de operaciones para poder moverse en toda la región. Y entonces, pues lo mueven, evidentemente, bajo la figura de la guerra contra el narcotráfico, pero sabemos pues que todos los días millones y millones de toneladas se mueven por el Pacífico, se mueven por todos estos corredores, entonces obviamente quedan entredicho esas supuestas operaciones antinarcóticos que vienen auspiciando pues obviamente con países como Colombia. Y en este momento pues tenemos pues una disputa también muy compleja y es el tema de querer imponer una base militar que desde hace años el Comando Sur ha querido instalar en las Islas Gorgonas, ¿cierto? Muy parecido a lo que mencionaba la compañera en Islas Galápagos, y que evidentemente pues eso pone en alerta nuestros procesos, ¿cierto? No solo los gobiernos, sino también los pueblos que están en resistencia y los pueblos que están construyendo formas alternativas de vida. Y a propósito, pues este año que se va a desarrollar la COP16 en Cali, pues ese tiene que ser uno de los puntos de disputa, ¿cierto? Porque obviamente no podemos seguir en ese marco de eventos, ¿cierto? Muy light, muy verdes, cuando la realidad pues, de nuestros territorios está marcada por la guerra, por la injerencia y por la continuidad de todo este proceso militar de los Estados Unidos en nuestros territorios. Obviamente, todas esas visitas que viene haciendo la general Richardson, pues nos preocupan, ¿cierto? Porque van es detrás del control de las reservas estratégicas, pero también del control territorial. Sabemos que nuestra América es un continente que está también en disputa, donde hay gobiernos que vienen avanzando desde una perspectiva alternativa, progresista, de izquierda, que evidentemente también Estados Unidos quiere un poco mediante estas alianzas, pues mirar cómo
echa atrás procesos revolucionarios como lo de Cuba, el mismo proceso bolivariano en Venezuela, con todas las situaciones que se dan, pues también el proceso que se da en Nicaragua, el mismo gobierno de Bolivia, pero también viene afianzándose una matriz de derecha que ya empieza a hacer carrera en nuestra América. Entonces está el presidente Bukele, está Noboa en Ecuador, ahora está Macri, que pone al frente, ¿cierto? En aras de mirar cómo proyectar y organizar la derecha, no solo el continente, sino el mundo, ¿cierto? Entonces, en medio de las críticas y demás, hay que estar muy atento frente al papel que está jugando el Milei, ¿cierto? Allá en Argentina y que se está moviendo también en otros países de cara a ordenar también un poco, pues, el proceso de derecha acá en nuestro continente. Y obviamente en ese contexto, ¿cierto? Mundial, en ese contexto de nuestra América, pues está Colombia, ¿cierto? Colombia que pues sabemos que históricamente ha sido un país que ha tenido por práctica estar afín a los intereses de los Estados Unidos, ¿sí? Estar en función, obviamente, de todo el papel de injerencia que ha sido Estados Unidos, los procesos de intervención, por ejemplo, hacia nuestro hermano pueblo bolivariano, ¿sí? Vemos que varias veces han intentado, en coordinación con Estados Unidos, mirar cómo echar atrás ese proceso revolucionario y que evidentemente pues también uno de los papeles que ha venido jugando es la injerencia del Comando Sur, de las Escuelas de las Américas, de toda esta doctrina de seguridad de los Estados Unidos, pues una de las cosas que más compleja nos ha dejado es el paramilitarismo en Colombia, ¿sí? Como una práctica de una política contrainsurgente que evidentemente se mueve en los territorios y que se ha extendido a otros países y que ha sido también pues una forma de control territorial, de control económico, político y una forma de lucha contra insurgente para no permitir, ¿cierto?, que los movimientos revolucionarios, que los pueblos organizados, pues puedan avanzar en un proyecto político alternativo. Y es hasta ahora que Colombia, pues puede atravesar hacia un gobierno diferente, ¿cierto? Hoy está Gustavo Petro y el gobierno del cambio, pues en una parte del gobierno, porque ni siquiera se ha podido tener acceso al poder, y eso evidentemente nos llama también mucho la atención, ¿sí? Porque obviamente saludamos, acompañamos, respaldamos las políticas que se puedan dar del gobierno del cambio, pero necesitamos mantener unas posturas críticas. No se puede entender como si se habla de una paz mundial, si se habla de acompañar la lucha del pueblo palestino, denunciar el genocidio que viene haciendo Israel hacia al pueblo de Palestina, y que habla de la integración de nuestra América, pues Colombia sigue siendo socio de la OTAN, ¿cierto? Hace poco, pues que se hizo el encuentro acá de neutralidad, un poco se marcaba también esa situación, ¿cierto? Como una de las primeras exigencias que se le deberían hacer a este tipo de gobiernos, no solo desde nuestros pueblos, sino desde el continente, es que Colombia no siga siendo un socio de la OTAN, ¿cierto? Porque sabemos que la OTAN es un organismo de guerra que está buscando más socios en nuestro continente y que se marca también en el marco de participar de este tipo de guerras y injerencias que se vienen haciendo a nivel mundial. Pero por otro lado, pues como lo decíamos hace un ratico, pues no entendemos, por ejemplo, cómo se desarrolla y avanza en términos de la base militar en Isla de Gorgón. Un gobierno pues que llamamos del cambio, que es progresista, ha construido también desde lo que significó el estallido social y demás, ¿cierto? Entonces son las contradicciones también de lo que marca pues obviamente este nuevo ciclo que se viene dando en nuestro continente, pero que quizás tiene menos alcance de lo que fue en su momento el ciclo progresista de Chávez, Evo, que era más antiimperialista, anticapitalista, que pensaba más un acuerdo estratégico en el marco de nuestros pueblos y de generar también una serie de instituciones que acompañaran un poco las luchas populares y pudiera construir, pues obviamente, unos nuevos paradigmas en el marco de esas relaciones y un proyecto socialista, ¿cierto?, que se marcaba en ese momento. Hoy se juega más a unas agendas duales, ¿cierto? Caminar en reivindicación de derechos, poder avanzar en políticas públicas, pero mantener las relaciones políticos, militares, judiciales, económicas con los Estados Unidos, ¿cierto? Que en últimas la injerencia se debe marcar también en esos niveles, sumado a lo ideológico, ¿sí? Entonces, sobre esa base, pues sí creemos que obviamente hay una preocupación alta con esta avenida del portaaviones George Washington, del Comando Sur al Pacífico, ¿sí? Eso es un tema de preocupación de nuestros pueblos. Eso nos debe llamar la atención, ¿cierto? Porque obviamente es una alerta que nos dan a toda nuestra América
Si a eso lo sumamos a lo que viene haciendo Macri, Noboa, Bukele, pues evidentemente necesitamos desde estos espacios mirar qué vamos a hacer, ¿cierto? Porque no nos vamos a condenar nuevamente a una política de muerte por parte de los Estados Unidos, ya que efectivamente nos cierren los procesos democráticos, progresistas, los procesos revolucionarios que se están desarrollando en toda nuestra América. Y lo planteaba en su parte final, un poco Gabriela, ¿cierto? Creo que una de las formas que hoy están buscando para intervenir en los países bajo la estrategia de seguridad, y hace poco, pues la general Richardson habló con el alcalde de Cali, que es donde va a ser la sede del COP 16, y allá pues se entregó toda la posibilidad de asesoramiento militar, de asesoramiento contra todo este tema de los drones, ¿cierto? Por todo el ataque que vienen haciendo las disidencias y demás. Y que evidentemente, pues el crimen internacional es uno de los temas más complejos que se vienen dando en todos nuestros países. Miremos el caso del Tren de Aragua, ¿cierto? Cómo exportan una banda multinacional, se crece por toda nuestra América, llega a los Estados Unidos, ¿cierto? Y alrededor de eso se empieza a mover de una estrategia de seguridad, ¿sí? Que evidentemente no es para acabar ese crimen internacional, sino es para afectar nuestros pueblos y para seguir promoviendo toda esa línea de intervencionismo en nuestros países. Entonces, creo que ese es un elemento también clave para analizar, que eso se suma al control del narcotráfico, el control de la migración, el desarrollo mismo, el paramilitarismo urbano que hoy se está dando muy fuerte en nuestro país y que evidentemente pues nos preocupa mucho, ¿cierto? Porque en un momento de disputa que también tenemos en Colombia, donde las fuerzas de derecha, las fuerzas paramilitares están muy activas y se están moviendo contra este gobierno, los movimientos sociales pues son el objeto, ¿cierto? De esa estrategia militar del proyecto paramilitar en Colombia, que curiosamente, pues como también creo todas lo sabemos, pues ese paramilitarismo fue asesorado por Israel, ¿cierto? En función también de los intereses de Estados Unidos. Recordemos cuando estuvo Yair Klein, ¿cierto? Como mercenario asesorando a los grupos paramilitares y demás, y que aún más, pues Israel en nuestros países, pues mantiene un ejercicio de cooperación militar, de cooperación de inteligencia, ¿cierto? Entonces tenemos el proyecto de la plataforma Pegasus, que se utiliza, ¿cierto? Para hacer todo el proceso de inteligencia, de seguimiento a los grandes líderes, a los movimientos sociales, como parte de esa política de seguridad nacional y esa política que siempre se da en nuestros países del enemigo interno, ¿cierto? No solo los gobiernos progresistas, sino también todos estos movimientos sociales que luchamos y que queremos construir un mundo distinto, anticapitalista, antiimperialista, anticolonialista, y que evidentemente estamos por la construcción de un proyecto distinto o alternativo. En ese sentido, creemos que evidentemente eh, si bien podemos dar estas discusiones, podemos hablar de todas estas preocupaciones, también necesitamos hablar sobre el qué hacer y qué propuestas necesitamos mover para poder construir en nuestra América un territorio de paz. Aquí estamos hablando de la paz total, pero obviamente es una paz fundamentada en un proceso de desarme, movilización, reinserción y no de transformaciones profundas o estructurales, que es donde está la disputa, ¿sí? ¿Cuál es la paz que queremos para nuestra América? ¿Sí? Una paz sin la injerencia de los Estados Unidos, una paz con la soberanía y autonomía de nuestros pueblos y nuestros países, una paz que evidentemente nos permita construir un proyecto alternativo de economías propias, de economías populares, de fortalecimiento del poder popular, ¿cierto? Que creemos por ahí necesitamos mirar cómo nos vamos encontrando en el marco de poder construir esa ruta. Y en ese sentido, pues necesitamos construir acciones globales, acciones en nuestra región, contra la guerra, contra todo este tema de las acciones del Comando Sur, contra toda esta nueva política de seguridad que está desarrollando Estados Unidos y que creemos un primer momento sería podernos articular en acciones conjuntas, por ejemplo, contra el genocidio del pueblo palestino, entendiendo ese genocidio como una acción directa, ¿cierto?, de ese intervencionismo de Estados Unidos y de esa alianza que tiene con Israel que también se refleja en nuestros países. Segundo, luchar, ¿cierto?, por obviamente construir un proyecto alternativo de vida distinta, de mirar efectivamente cómo nos podemos sumar a sacar la OTAN de nuestros países, sabiendo que en Argentina también viene estableciendo diálogos para poder promover injerencia desde esa parte de nuestro continente y defender luchas concretas, ¿cierto? Por ejemplo, el tema que hoy se viene dando desde los movimientos más raizales de la Gorgona y algunos movimientos ambientales, cómo hacemos causa común para que no se permita una base militar más en Colombia y que evidentemente Isla Gorgona sea un territorio para la biodiversidad
y no un territorio para la injerencia de los Estados Unidos en nuestro país y en nuestro continente. Yo creo que hay unos temas de disputa muy importantes. Estamos en un momento que efectivamente, más allá de las luchas que se vienen dando institucionalmente, necesitamos sacar adelante las luchas de los pueblos, que son las luchas de la libertad, la lucha de la soberanía, la autonomía y la lucha por construir un proyecto de nuestra América libre, autónoma y soberana. Gracias. Vale, muchísimas gracias Jimmy por hacernos también partícipe de este contexto de cómo en Colombia, que históricamente ha sido un país efectivamente donde la injerencia y la presencia militar de Estados Unidos ha sido muy importante y que ha servido de plataforma de agresión a otras naciones en América Latina, nos permite hoy contextualizar el rol que está jugando el Comando Sur en Colombia. Y pues nada, para ir cerrando entonces ya este webinar, que ya tenemos 1 hora 23 minutos de trabajo. Queremos dar la palabra a Alejandro Rosconi, el Movimiento Evita, también parte de la campaña con América como una zona de paz. Para cerrar este webinar, entonces, Alejandro, adelante, bienvenido, gracias por estar. Sí, bueno, buenas tardes a todas, todos los que están compartiendo este panel. Se tuvo que retirar en función de que, bueno, están en Europa en este momento, tiene la diferencia del área es muy grande. Yo no sé si antes de cerrar, Estela quisiera agregar algo, si no yo cerraría, pero me gustaría, veo a Estela ahí, si quisiera agregar algo, Estela. Este, Mira, en principio agradecer muchísimo lo que estuve escuchando. Para mí, a mi edad, ver que estos muchachos jóvenes tan importantes como Gabriel Rivadeneira, como el joven que habló de Colombia, todo me llena de esperanza, porque tenemos un camino abierto, pero quiero decir dos cosas cortitas. Una, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos sometidos a una guerra no declarada, una guerra de contrainsurgente no declarada, con la guerra psicológica, con todos los elementos que tiene esta guerra, y recordar que la información, la contrainformación, es decir, la información es un arma hoy en día, la desinformación es un arma clave para que todas estas cosas sucedan. Y si no, miremos hacia nuestras poblaciones, cómo han sido cooptadas en muchos, no solo por la desinformación, sino por los entretenimientos en los que nadie se ha fijado nada, que estamos bajo una guerra y hay que entenderlo así, no se puede ver de otra manera. Entonces la aplicación de contrainsurgente nos lleva, por ejemplo, ahora que estás vos, Alejandro, mirando la base que tenemos de la OTAN. Nosotros tenemos una base de la OTAN instalada en las Malvinas, poderosísima base militar en las Malvinas. Nosotros tenemos aquí, y bueno, como Honduras todavía tiene que mantener esa base de Palmerola que ayudó muchísimo en el golpe. Y lo que sí me preocupa es que entendamos cuáles son todos los elementos que hacen posible que se mantenga esta guerra contra insurgente y de baja intensidad en toda nuestra región, cuáles son los elementos y por qué esto que estamos haciendo nosotros ahora tiene que llegar a los pueblos, porque hay una distancia entre todo lo que nosotros estamos diciendo, pero esto tiene que ser transmitido a la población. Tenemos que hacer un gran trabajo de masas para volver a recuperar por otra vía a nuestros pueblos. Yo agradezco muchísimo, mira, tenemos miles de cosas por decir, pero creo que es importante que ustedes lo vean. También acordarte, Alejandro, que con esta instalación de bases en el sur ya están controlando el contacto directo entre el Atlántico Sur y el Pacífico, diríamos, porque ya ellos están manejando el canal principal que nos une. Imagínense ustedes, esto lo estoy diciendo, pero si ponemos en cada lugar y en cada país, nos metemos, bueno, ahí tenemos ya bastantes elementos y que nos han dado brillantemente estos jóvenes, a los cuales abrazo, y a Héctor Béjar, tan respetable, el personaje tan respetable de Perú, y bueno, simplemente vamos a decir muchas cosas, porque has estado en todas partes en los últimos tiempos, muy agradecida por estar con ustedes. A mis 89 años estoy viviendo
esta nueva esperanza de una juventud a la que no se está viendo mucho y no se le están dando espacios. Muchas gracias, Estela. Bueno, yo para cerrar quiero agradecer primero a todos los participantes, a Luis Usán, a Vanessa Ramos, la señora americana jurista, Paula Gallo del Mopasol, y a los compañeros de Puerto Rico, de Cali, que están presentes, de México, ¿no? A todos los participantes. Y como saldo, aparte de la cuestión política, yo tengo un privilegio, y tenemos un privilegio, y por argentino más, de compartir con Estela, de poder hablar, ¿no? Anualmente hablamos semanalmente por teléfono, y tenerla, Estela, la amiga de Gaddafi, la amiga de Fidel, la amiga de Chávez. Ella contó, estuvo en Panamá, fue corresponsal de guerra, estuvo en Nicaragua, no sé por dónde no estuvo Estela, y para nosotros tenerla y que nos esté acompañando acá es un orgullo, y somos por poder compartir este tiempo, ¿no? Como los tiempos que también que decía Gabriela cuando se crearon los nuevos mecanismos de integración regional, ¿no? El ALBA, la CELAC, la UNASUR. Gabriela nos citaba la lucha por la soberanía, ¿no? Desde la reforma de la Constitución a cuando echa a la USAID, a la ONG y al Fondo Monetario Correa, ¿no? Habré sido nosotros contemporáneos de este tiempo. Y las luchas, Jimmy lo decía muy bien, nosotros tuvimos como Comisión de Derechos Humanos ahí en Cali durante el paro, sabemos lo que fue eso, ¿no? La reivindicación de los pelados, como decimos, ¿no? Que tuvieron esa primera línea y esa lucha que viene de años, ¿no? Eso fue la culminación, digamos, de un proceso que sigue. Y bueno, la intervención de Héctor también, que yo le digo también el canciller de la dignidad, ¿no? Por su breve espacio que tuvo en la Cancillería, pero eso fue dignamente. Y esto que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo en función de una campaña, que es Nuestra América como zona de paz. Muchas organizaciones participan de esto desde del continente, desde los Estados Unidos al sur. Nosotros reivindicamos lo que fue la declaración del 29 de enero de 2014 que hace la CELAC como Nuestra América Zona de Paz. Por eso estamos denunciando esto que nos quieren vender la guerra, y como bien decía Estela, que nos controlan desde el sur, y lo citó Estela también, y nos controlan acá desde la triple frontera, porque con Paraguay ya entregado, amenazan a todo el continente. Pero bueno, lo que tenemos que darle nosotros es continuidad a la lucha de nuestro maestro y seguir trabajando por un continente de paz. Un saludo y un abrazo enorme para todas y todos los que participaron, y seguiremos discutiendo y buscando espacios para seguir buscando alternativas. Muchas gracias a todas y todos. Vale, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias a los conferencistas, a Jimmy, a Estela, a Gabriela, a Héctor, a Alejandro, Claudia, que también está allí por conectado, a todos los que estuvieron participando. Recordar en que uno de los ejes importantes de esta campaña Media como una zona de paz es el desmantelamiento del Comando Sur. Creemos que este evento y que este webinar marca un punto importante en esta dirección, un poco para dimensionar las amenazas y los desafíos a los cuales nos enfrentamos con la presencia del Comando Sur en nuestra región. Y pues nada, sin más nada que agregar, invitarles a conectarse, a formar parte activa de esta campaña, a reproducir sus contenidos, a trabajar en articulación, en coordinación sobre los futuros esfuerzos que vamos a estar desarrollando. Esto es un espacio que está en construcción, esto es un espacio que está naciendo, pero invitamos a todos y a todos los miembros y activistas de este continente a sumarse a esta campaña y contribuir en un esfuerzo de la construcción de una paz real en nuestra región, con justicia social y de solidaridad. Así que muchísimas gracias a todos y a todos, que tengan buenas noches, gracias por haber participado y haber estado en este espacio. Saludos.